misteriosa y poderosa la dopamina. ¿Qué será usted? O un enfermo de Parkinson, donde no hay mucha dopamina. Yo digo a tu mami que estar sin dopamina es como si le sacaran a uno el alma. Un saludo muy especial a todas las personas que se unen al canal, a todos los que llegan a través de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca o a través de Filmin Valle. Hoy les traigo una invitada muy especial, se trata de Natalia Imeri Almario, ella es directora de cine caleña y nos trae una sorpresa y es el estreno de su película Dopamina. Bienvenida, Natalia. Súper, Jessica, gracias a ti. Y pues nada, conversemos entonces un poco de la película. Bueno, Natalia, empecemos esto contándole un poco a las personas de qué se trata Dopamina. Tal vez una pequeña sinopsis ahí para que se antojen claramente y desde este 3 de diciembre no se la pierdan. Pues mira, Dopamina es una película autobiográfica, ¿sí? Yo soy uno de los personajes, lo cual hace bien extraño y difícil el tema porque pues aparte de ser sobre mi vida y sobre pues, la vida de mi familia o mis seres cercanos, pues también habla de mí, entonces como que es un ejercicio bien difícil, o fue y sigue siendo un ejercicio como bien complejo de pensar, ¿sí? Pero digamos que es una película que habla de las luchas que tuvieron mis padres de izquierda durante su juventud, y cómo esas luchas de alguna manera se van transformando a lo largo de la vida, pues, y también me heredan un poco de eso a mí, como su hija mayor, pues, y cómo, digamos, esas dos generaciones también se encuentran y se desencuentran, ¿no? Digamos, en algunos conflictos ideológicos que parten también de, pues, del hecho de mi homosexualidad y cómo esto fue, digamos, como un tema crucial y de crisis, pues, en la familia. Entonces, digamos que ese tema también se conversa. Entonces yo creo que la película, digamos que toca varios temas que son íntimos, pero que a la vez, de alguna manera, muchas personas hemos vivido y muchas familias, ¿cierto? Que es, pues, digamos, el tema de las ideologías políticas, pues, en nuestro país y de cómo eso, digamos, define como uno cómo se plantea ante el mundo, ¿no? Frente al mundo y frente a los demás. El amor, ¿cierto? El amor y las elecciones sobre el amor, la libertad. También la película habla pues de la enfermedad, ¿no? Que tiene mi padre, Parkinson, y cómo también, digamos, la enfermedad entra a ser un punto de decisión en el comportamiento de, pues, de nosotros, en una familia, en las preocupaciones, ¿sí? Bueno, Natalia, me gustaría que nos cuentes en qué momento nace la idea de realizar una película de este tipo, donde literalmente dejas entrar a tu cocina a todo el público. Es un proceso que nació en la Universidad del Valle, es mi tesis de grado, ¿sí? Yo con esta película me gradué, con este proyecto, en una etapa muy inicial, sí, yo me gradué con el proyecto escrito y con un primer corte que tenía como, digamos, material de archivo, no era esto que es ahora la película. Digamos que en comunicación social que yo estudié, pues digamos que nace un poco esta pregunta de quiénes somos como seres sociales, desde qué lugar partimos, nuestra individualidad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y a partir de ahí, pues ya luego somos seres sociales, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho la idea de qué lugar parto yo, ¿sí? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi contexto social? ¿Cuáles son eh, digamos, mis luchas personales para entenderme como sujeto político, ¿sí? Entonces, para mí fue muy importante como cuestionarme, entender, reflexionar sobre mi familia, sobre mi propia vida, para poder ubicarme en un lugar, digamos, social, ¿cierto? En un lugar de mundo, ¿sí? Y como que, de hecho, pues es muy difícil hablar de uno mismo y es muy difícil cuestionarse a uno mismo, cuestionar a su propia familia. Y me parece que es un lugar fundamental porque históricamente, pues siempre la familia o el lugar de la intimidad ha sido justo eso, ¿no? Un lugar íntimo, un lugar para que nadie entre, un lugar privado, un lugar
al que nadie debería tener acceso porque, bueno, es privado y entra como en el, digamos, en el ámbito del tabú o de lo grosero si pasas el límite, ¿sí? Y finalmente es un espacio donde se construyen las normas principales de un individuo, las decisiones principales. Entonces, digamos que parte como de esa necesidad de entender cuáles son las cosas en juego que tengo yo como persona y mi familia. Bueno, Natalia, una cosa es la decisión que tú tomaras, pero ¿cómo fue ese acercamiento a las personas que salen allí en la película de decirles quiero hacer una película donde ustedes van a ser parte? ¿Fue fácil o fue difícil convencerlos? Claro, claro, no, o sea, ese fue un proceso larguísimo, o sea, yo te digo, pues a ver, o sea, yo empecé con este proyecto en la universidad, es decir, eso fue yo me gradué en el 2014, pues en el 2013, o sea, es muchísimo tiempo de trabajo, de un camino personal que también, digamos que tiene que ver como con la sanación, ¿sí me entiendes? Como con un proceso terapéutico y no solo yo misma, sino acompañada pues de diferentes procesos y profesionales sí, es decir, psicólogos, etcétera, ¿no? O sea, porque de todas formas es una película que atraviesa un proceso de sanación, en este caso mío y familiar, pues, y así lo fue, ¿me entiendes? Entonces, digamos que yo iba avanzando paso a paso según iba logrando resolver ciertas cosas a nivel personal también. Entonces, creo que para mí esta película es muy importante porque significa ese camino que yo pude recorrer a nivel personal y también con mi familia. Entonces yo siento que la manera en la que estas personas pudieron entrar a ser parte de la película es porque ellos también se vieron involucrados en ese proceso como un proceso de transformación y de crecimiento, ¿sí? Y no un proceso donde íbamos a perder, sino por el contrario, donde todos estábamos ganando, ¿sí? Y en ese y en esa medida, pues creo que las personas se vincularon, o sea, mis papás y mi novia, mi amiga, se vincularon porque, pues eso, primero porque confiaron en mí, ¿cierto? Confiaron en lo que yo les estaba proponiendo y confiaron también en que ese camino que les estaba proponiendo era como coherente para ellos en su individualidad, por ejemplo, ¿no? Natalia, hablemos ahora de ese reto de olvidarse de la cámara porque de todas maneras pues se tratan temas muy íntimos, son estas charlas de verdad tan personales que uno creería que la cámara ni siquiera está allí presente. Pues mira que eso es una cosa muy importante porque lo primero que tengo que decirte es que la persona que hace la fotografía es mi hermana, ¿sí? Laura Imeri. Ella es un personaje muy importante dentro de la película. Ella también, como los otros, pues creyó en digamos, en este proyecto y en esta propuesta. Y entró a ser, pues, una pieza fundamental dentro de todo pues, como la orquesta, ¿cierto? Porque, pues, es mi hermana, es la hija y digamos que en ese sentido, la persona que tiene la cámara, el aparato que es justo mucho más difícil de asumir dentro de la cotidianidad, pues era su hija, su amiga, su hermana, ¿sí? Entonces, digamos que eso para mí fue fundamental y yo eso sí lo tenía como claro, quería trabajar con mi hermana y entonces, digamos, todo el proceso de preparación de la película a nivel visual, pues lo hicimos juntas y bueno, o sea, trabajamos muy de la mano y entonces yo pienso que eso es un elemento que hizo que la forma en la que pudiéramos filmar, pues se sintiera como tan orgánica y como tan tranquila e íntima, ¿cierto? Lo otro es que éramos un equipo pues súper chiquito, o sea, estaba Lauris de fotógrafa, estaba yo dirigiendo, estaba César Salazar en el sonido, Mariana haciendo asistencia de dirección y Ángela Trejos producción. Pero digamos que ellas dos estaban casi siempre un poco lejos digamos, del momento en el que empezábamos a filmar, o sea que realmente éramos cámara y sonido,
digamos, en el espacio del set como tal, ¿cierto? Eso me parece que también permitió pues esa sensación tan orgánica de los personajes. Y por otro lado, nosotros hicimos una preparación actoral de un mes antes de empezar a filmar. Y esta preparación la hice yo pues con cada uno de los personajes y es una mezcla entre una técnica que yo aprendí con un amigo con el que trabajo y admiro muchísimo, que se llama Carlos Fagua, Carlos Medina, pues, y él trabaja con digamos, con una técnica que es brasilera, de Fátima Toledo, de preparación actoral para ficción, ¿sí? Entonces yo, digamos que tomé varios de esos elementos de la preparación actoral para ficción y los adapté a documental. Entonces, habían como algunos ejercicios que hacíamos y habían otras situaciones como puestas, digamos que, a ver, yo ponía la cámara y me encontraba ponle tú, con mi papá y nos poníamos a conversar, la cámara nos filmaba y estábamos solo nosotros dos, la cámara en un trípode, pero digamos que esta idea de tener el aparato cerca y de que el aparato te esté observando mientras nosotros estamos conversando de cosas de la vida, de cosas que no eran exactamente lo que yo quería que habláramos en el documental, sino que eran sus alrededores, ¿sí? Porque pues yo no quería como quemar los temas antes, sino como irme acercando poco a poco a ellos. Entonces creo que ese proceso de preparación con los personajes también fue como muy importante para que en el rodaje ya, digamos, hubiese una cierta disposición al mecanismo, pues, de hacer una película, ¿cierto? Bueno, Natalia, y precisamente, ¿qué se espera del público? ¿Con qué sensación quieres que queden después de terminar de ver Dopamina? Pues esa es una pregunta bonita porque es como el ejercicio de que uno se tiene que preguntar al hacer esta película, al hacer cualquier película, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero, qué es con lo que yo quiero que el público se quede? Y pues a mí me gustaría como transmitir la idea de la lucha de poder resistir, de la resistencia, digamos, de un proceso en el que familiarmente o como núcleo se generan como, ¿cómo decirlo? Como, sí, o sea, debates o que no se está en desacuerdos entre familia, por ejemplo, entre padres e hijos, que es como una cosa tan usual, ¿sí? Pero que finalmente se logra seguir adelante a través de procesos, digamos, de comunicación y de sanación también. Me gusta me gustaría que la idea sea resistencia porque siento que mi padre, que es como el personaje clave en la película, pues es un hombre que ha luchado toda su vida, digamos que a nivel de las ideas, que durante su juventud mucho más hizo como un aporte importante en movimientos políticos, sociales, y que a través de su vida, igual que mi madre, lo han hecho en diferentes ámbitos laborales, ¿sí? Y me parece que es interesante ver también cómo esa lucha, esa resistencia, en el caso de mi padre, se transforma en ahora una resistencia mucho más interior, mucho más íntima, y es como poder, digamos, seguir viviendo a pesar de esta enfermedad que es tan difícil, ¿sí? Y como tan compleja a todos los niveles, no solo físico, sino mental y psicológico y etcétera. Entonces, cómo hay una resistencia tan poderosa en una persona pues, que se mantiene firme con esperanza y con metas para cumplir, ¿sí? Y en el mismo caso de mi madre, de la misma forma, mi madre pues resistiendo al lado para poder sostener también a esta persona y acompañarla en ese camino, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que ahí es como donde está
digamos, la fuerza más brutal de la película, y que a pesar de como de todos los problemas, el amor es lo que continúa, y el amor es lo que sostiene, digamos, ese entramado de personajes que van cuestionándose por el mundo y peleándose con el mundo, y bueno, creo que es eso, un poco. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado entonces en este espacio, por contarnos un poco sobre lo que es Dopamina, por antojarnos obviamente a verla porque está disponible desde el 3 de diciembre en las diferentes salas de diferentes ciudades, obviamente aquí en Cali. Pueden encontrar la información como lo mencionamos en Facebook. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Natalia, y bueno, hasta que nos volvamos a ver con otra producción. Buenísimo, no, Jessica, muchas gracias a vos. Me gustó la conversación, estuvo chévere. Bueno, ya lo saben, Dopamina está disponible desde el 3 de diciembre. Pueden encontrar la información a través del Facebook oficial de esta película para que sepan en qué sala pueden encontrarla, obviamente, en las diferentes ciudades de nuestro país. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Muchísimas gracias. Chao. Padre, ¿usted se acuerda de las primeras conversaciones que tuvimos sobre el tema de mi gusto por las mujeres?